Vamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Rebeca Figueredo. Rebeca es docente, egresada de la Universidad de Carabobo, pero es investigadora de la historia de Venezuela de los siglos XVIII y XIX. Bienvenida. Muchas Y gracias. has investigado sobre el embajador Williamson, que yo creo que nadie lo ha hecho, o casi nadie. Fue el primer diplomático venezolano acreditado en Venezuela. Americano. Sí, perdón, diplomático norteamericano acreditado en Venezuela, por allá por 1800, ¿no? 1840, por 26. allá. 26. Llega en Bueno. 1800. Ahora, ¿qué es lo interesante de este personaje? Porque de verdad que nada más medio leyendo por encima uno se queda como pegado. Bueno, realmente muchísimas gracias por la invitación. Como siempre comento acerca de este personaje, uno se queda enganchado ya en el momento en el que comienzas a leer su diario. Él llega a Venezuela en 1826, en noviembre, y va a pasar 14 años en Venezuela, de los cuales el registro de sus dos diarios es de 1826. Hay 2 años que no se sabe si es que él no escribió o que esos diarios se perdieron también. Entonces tiene 12 años abarcando la historia para el momento y son crónicas. Eso es lo interesante, que son crónicas. Él va escribiendo todo lo que va viendo, absolutamente todo lo que va viendo. Es un poco jocoso la cosa porque él no se enfoca mucho en la parte política, hace algunas menciones, sin embargo... O sea, retrata la vida en el Caracas día a en la día, época. el día a día, que eso es lo bonito, la crónica, qué se hacía, cómo se vivía, las misas, el tema. Él no era católico, pero igualito se metía en la catedral, tenía amigos que eran católicos. Él era muy, cuestionaba mucho el tema del comportamiento, la doble moral que había en el momento. Entonces todo eso él lo va escribiendo. Claro, como siempre digo, él jamás pensaría que estaría yo hablando aquí de eso. Después, Claro. casi 150 Pero ¿quién años después. rescata todo ese diario? Bueno, esos diarios llegan en 1942 a una universidad en Luisiana. Creen que esos diarios pertenecen a un cónsul que nació en Pensilvania. Se salvan, es por eso, porque creen que perteneció a alguien que nació allá. Resulta que se lo entregan a una historiadora de la misma universidad y le dicen, Jane Luca es la historiadora, le dicen, bueno, edítalo, transcríbelo, porque nadie los había tocado, transcríbelo y conviértelo en tu tesis doctoral. Y ella dice, ok, lo voy a hacer, buena idea, porque él es del mismo lugar de donde eres tú, de Pensilvania. Ella dijo, nada, este es mi momento de triunfar. Se sentó con una máquina de escribir y dijo, voy a leerlo en unas cuantas semanas y luego voy a publicar mi tesis doctoral. Pasaron 7 años. Claro. Porque eran profusos esos. La caligrafía. Era Muy, difícil. Claro, sí. muy, En aquel momento no siempre. Él confundía las puede L con entender. las S. Creo que el tema de el escribir tan corrido. Bueno, pero él lo nombra en Venezuela justamente porque parece que hablaba español muy bien. Él hablaba español, sin embargo, el diario es escrito en inglés, entonces a ella le toma 7 años, comienza en 1943 por el tema de la Segunda Guerra Mundial, es cuando arranca en 1943, pasa 7 años, y ya cuando lo publica, bueno, yo me imagino que ya en el 5.º año ya diría, ¿en qué me metí? Claro. Se dan cuenta que no nació en Pensilvania, nació en Carolina del Norte. Carolina del Norte. Entonces, bueno, ya... Ahora, a mí por algo me suena en 1840. Yo creo que ese año él murió, ¿verdad? Él fallece en 1840. Y creo que todavía estaba en Venezuela. Estaba en Venezuela. Es que ese es el punto, que él pasa 14 años Y fue enterrado en Caracas. en Caracas, en el cementerio inglés. Lo que llamaban el cementerio inglés. Sí, pero sus restos no pudieron ser localizados ni tampoco trasladados, porque en un lapso, cuando cierran el cementerio en 1876, hasta 1896, que compran los terrenos, y ¿qué hacen? Contactan a todos los familiares de todos los difuntos que están enterrados ahí para ser trasladados a otro lugar. Su esposa ya había fallecido, no habían tenido hijos, nadie reclama el cuerpo de él y se pierde. Y tampoco ella
se quedó aquí. No, ella se va. Ella lo dejó guindando Ella se porque va. ella dijo que no le gustaba esto. No le En cambio, él gustaba. sí se quería quedar. Él se quería quedar, bueno, en realidad él se queda es por asuntos de negocios, de que no puede dejar su cargo. El primero es cónsul, luego empieza con el cargo a partir de 1835 como encargado de negocios. Entonces ya era mucho más elevado ese puesto, entonces no quería dejar el puesto así por así. Entonces, Ahora, se queda. y las comadres de Caracas, cuéntanos. Eso es una transcripción, el título se lo otorga el historiador Rafael Pineda en los años 70, la década de los 70, es quien traduce el diario como tal, porque Jane de Lucas lo hace en 1942 al 47. De hecho, ella viene para Venezuela y ella es apoyada por muchos de los historiadores de la época acá en Caracas buscando los datos del cónsul. Qué A ella la maravilla. ayuda muchísimo aquí en Venezuela porque ella quería como cerrar ese capítulo estando en el lugar donde él vivió tantos años. Entonces, en los años 70 es que es traducido este diario al Y tú te español. lo leíste completico. Sí, el español. Y resulta que hace 2 días me obsequiaron el de inglés y está... O sea que lo tienes en el lenguaje original. Sí, qué ya maravilla. está. Aunque debe haber sido un poco, así como aquí en español, la época de independencia, te sonaba español antiguo. Me imagino que ser un inglés así, tal vez por eso para la gente de esta generación puede haber sido complicado. ¿no? complicado el tema de la traducción. Lo bonito de todo esto es que el obsequio, gracias a mi amigo Ramón Rivero que me lo obsequia, la emoción es que cuando me da el diario en inglés hay una dedicatoria de ella, está firmado por ella, entonces para mí es conectar con ella y a su vez ella conecta con aquel diplomático tantos años después, más de 100 años después. A ella le toca, a ella le parecía impresionante tocar el diario y ver, wow, nadie se encargó de hacer esto nunca, me toca a mí. Claro. Entonces es una conexión de ella con él y ahora yo viendo la letra de ella. No, y un historiador como Ahora, ustedes, que además sí. de que a nosotros nos gusta la historia, pero una persona que está dedicada a eso Ahora debe ser que- apasionante. Un momento, bueno, de Claro. felicidad. Ahora, Rebeca, ¿qué destacarías tú de ese libro, de ese diario? La de las comadres de jocosidad, Caracas? creo que el tema de describir todo lo que él veía, el día a día, porque la historia siempre se encarga de escribir los hechos históricos, los que todos conocemos. Pero el día a día, cómo vivían los ciudadanos, qué hacían los ciudadanos, a dónde iban a comprar, a dónde iban a rezar, cuáles eran las tradiciones de la época. ¿Quién se encarga de escribir eso? Claro, y bueno, claro. los Ahora, viajeros, pero la así mayoría de las veces. Claro. Pero en particular, ¿recuerdas algún ángulo de la Caracas de ese tiempo, no? Bueno, Porque un momento... después se ha escrito sobre Caracas, pero ya después, ya a fines del siglo XIX, comienzo del Aparte siglo que XX. la mirada de él tiene que haber sido una mirada muchísimo más, porque no es lo mismo lo que puede escribir una persona que vive aquí, que es venezolano, Claro. a una persona que viene de un país tan distinto, con un idioma distinto, y de repente las cosas que le impresionan tienen que ser Claro. mucho más significativas que las que le pueden impresionar a El un choque ciudadano cultural. corriente. Y además El tiene choque la intención cultural. de Sí. descubrir cosas, ¿no? Sí. El choque cultural le molestaba una cantidad de cosas que no, bueno, una de las crónicas que él dice es que cuando pasaba por el frente de las casas de familias principales de Caracas, la familia adentro sabía que estaba pasando algo y lo que hacían era rezar más duro, para que supieran que esa familia es la más devota de todas. Entonces era nada más para que la gente de afuera viera que aquí estamos todos rezando. Entonces, Claro. esas son cosas que, bueno, él va agregando. Otra de las cosas también, que él va a la colina del Calvario y le parece espectacular la vista desde allá arriba. Después también describe otra oportunidad que él entra de brazos con su esposa a la iglesia, a la catedral, y lo regañan y le dice, usted no puede estar agarrado de manos ni de brazos ni de nada con su esposa, esto se respeta. Y él así. Describe también que no habían bancos en la iglesia, Claro. las alfombras y todos arrodillados. Sí. Entonces, eso a mí me llena muchísima emoción porque son datos que es totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. Y de las zonas que habla, de zonas. Bueno. Habla de La Pastora, el centro de Caracas. Habla del centro de Caracas. De hecho, él habita lo que fue la Casa Yaguno, que fue claro. para el momento de los años 40 Museo de Arte Colonial. Esa fue su residencia durante los últimos 5 años. Él anteriormente había La vivido esquina en de La Yaguno Guaira. hoy en día. Sí. Sí. Entonces, era muy cercano a Páez.
Eso es también importante, Dicen que se interesante. habla mucho de Páez en la... Sí. Él habla mucho de Se Páez. visitaban muchísimo. Páez lo invitaba a su casa, él iba siempre a su casa, habla de que podía ver muchos retratos que mandaba hacer Páez, los retratos de su familia, entonces le incomodaba mucho porque no era la esposa, era Claro. la compañera de José Sí. Antonio Páez, entonces eso lo recalca como que, ok, no, esto no es agradable. Sí, Igual con el ese- tema de Sublet. Es lo que te digo, o sea, se enfrenta a una mentalidad conservadora Claro. Exactamente. con un conservadurismo completamente diferente que era el de Totalmente. Caracas. Tenía un alma de anglicano, o sea, una cuestión que yo digo, bueno, él era muy cuadrado, muy, esto tiene que ser así y es así. Si te sales fuera de esto, está mal. Entonces ahí es donde viene la parte crítica de Bueno, esa él. parte más que conservadora, puritana. pues. Puritano, el Esa es alma la palabra. puritana. Entonces, una de las cosas que también él critica es cuando Sublet está al mando del cargo, que sacan renuncia José María Vargas, queda Sublet, y Sublet pasa, es lo mismo, Sublet visita a una mujer que está casada, entonces él se entera de todo esto y escribe nombre y apellido y dice, wow, no puedo creerlo que el que está al mando del poder esté en esto. Claro, Entonces, eso era incomprensible para la gente de esa época. incomprensible. Pero muy amigo de Páez, admirador de José Antonio Páez también, decía que, y ahí es donde me llama la atención, porque a pesar de que Páez lo recibía sin corbata, sin traje, tenía una gallera en su casa, José Antonio Páez, entonces él le parecía como medio fea la cosa, El propio llanero. pero después decía, mientras más lo conozco, más me agrada. Porque era un hombre muy, muy llano, Muy llano. muy entrador, que según cuentan las crónicas de la época, era un hombre de amigos, era un De hombre de amigos. recibir gente, De amigos. tú sabes. Totalmente. Y todo eso tiene que habérselo ganado también. A pesar de que no quería a la mujer. Sí. Y ahí, bueno, se destaca escribiendo sobre ella, que a veces se reserva también las palabras porque, como lo vuelvo a decir, es un diario personal. Entonces, con cierto respeto se refiere a algunas cosas, pero hay momentos en donde él se nota que escribe con desagrado. Claro. Ahora, esas crónicas menudas tienen mucho que ver con el título que le puso, ¿no? Las comadres de Caracas, porque él está como una comadre de Caracas contando las cosas. ¿no? Bueno, a pesar de que el nombre se lo pone realmente, es ya cuando es traducción Sí. al español, el historiador Rafael Pineda, pero sabes que hay algo muy interesante en esto que él dice, estoy demasiado indignado como en Caracas todo el mundo sabe de la vida del otro. ¿Cómo es posible que Pero eso es de ahí así? lo de las comadres. De ahí lo de las comadres, exactamente. Y yo, que la gente es demasiado chismosa. Y después yo sigo leyendo y yo digo, wow, Bueno, un pueblo es un pueblo, como todos los Claro, pueblos. claro. Tal cual. La gente se mete en la vida de todo el mundo, porque además tampoco había televisión, no había internet, Nada. no había nada. Entonces, Es que el único... el deporte era hablar de los demás. hablar de los demás, Sí, sí. tal cual. Y el hecho de ir a la iglesia, ir a la plaza, eso eran los puntos sociales. De ahí no tenías, bueno, el periódico que no todo el mundo lo podía comprar. Había una sola persona que lo compraba quizás en un rango de una cuadra y esa era la persona que se encargaba de dar toda la información. Y se iban pasando o Se lo iban o se lo iban pasando. pasando. Tal cual. Oye, Rebeca, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido tan grata la conversación interesante. contigo, eso nos ha ido el tiempo volando. Pero Bueno. ya tenemos que terminar, pero te queremos agradecer haber venido a vernos expuesto este personaje, que yo creo que muy poca gente sabe de él. Y que sabes si algún día escribirás tú también sobre las comadres, como comadre de este tiempo. Bueno, espero que sí. No me voy a poner tan intensa, pero sí, por ahí va. Claro. Bueno, Gracias, muchas Rebeca, por gracias. venir. Interesante.